Hola a todos, hoy veremos cómo comenzó la bonanza cafetera en Colombia. Así que, comencemos. Después de la guerra de los 1000 días, los colombianos juraban que se había arruinado todo todito. Perdimos hasta Panamá. Y al presidente Rafael Reyes le correspondió la tarea de reactivar la economía, reconstruir el país. Y lo buscó animando a los empresarios y fortaleciendo las empresas nacientes del país. ¿Cómo? Pues con políticas proteccionistas y también animando las importaciones de insumos o maquinaria que esas empresas nacientes necesitaran. Aunque también diferentes empresarios se animaron por productos ajenos al café porque veían que la hora del café había terminado. Así que nos fijamos en el banano de la United Fruit Company, en el caucho o en la exportación de ganado. Pero eso sí, ninguno, dígalo bien, ninguno igualaría los beneficios que había logrado el café. Las exportaciones colombianas llegarían al 3% mundial en 1910. Y nos haríamos más dependientes de los Estados Unidos porque el mercado europeo se cerraría en la Primera Guerra Mundial. Pero había un país muy vecino de nosotros que tenía y controlaba el 3/4 partes la producción del grano. Ese es Brasil. Pero quería mejorar sus precios y sus ingresos. Y de esa manera, los campesinos de Sao Paulo, Minas Gerais y otras regiones se pusieron de acuerdo con el Estado Nacional y firmaron un acuerdo. Acuerdo de Itaubati. Bueno, así debe sonar en portugués. En ese acuerdo, el gobierno brasilero se comprometía a comprar los excedentes de café y de esa manera mantener equilibrada la oferta y la demanda. Un equilibrio que podrían mantener por mucho tiempo por conveniencia y les traería beneficios, pero que a largo plazo sería insostenible. Para Rafael Uribe Uribe, un general liberal de la Guerra de los 1000 días, que a propósito puedes saber más de él y de sus ideas por medio de este link, le parecía fantástica esa idea y coincidía perfectamente con su propuesta de que el Estado debía intervenir en la economía para favorecer el bien común. Para el general Rafael Uribe Uribe, el acuerdo no tenía pierde. Si a Brasil le iba bien, los precios se mantendrían en muy buenas condiciones, lo que nos beneficiaría. Pero si a Brasil le iba mal, o por ejemplo tenía una de esas heladas, pues eso se convertiría en muchas ocasiones a lo largo del siglo XX en nuestro motivo de celebración. Sí, los caficultores colombianos tenían claro que de nada servía un acuerdo tan súper genial entre los brasileros si no se mejoraban condiciones internas dentro del país. Habían fletes demasiado altos, problemas en el transporte y usureros intermediarios que se aprovechaban de los pequeños campesinos, que eran conocidos como los fonderos. Y fue entonces como todos los caficultores decidieron agremiarse y buscar la manera de unirse. Lo comenzaron con la Sociedad de Caficultores, que luego se convertiría en la SAC, Sociedad Agricultores de Colombia, en 1906. Se propusieron luego uniones cafeteras en la década de los 10 en Caldas y Antioquia, que no durarían mucho, hasta que llegaría el primer Congreso Cafetero en 1920 para ver la manera de encarar la caída de los precios de ese año. Al mejorar los precios del café en la década de los 20, recibir la indemnización por la pérdida de Panamá, los inicios de las inversiones en petróleo y diferentes empréstitos en los que se animaría el gobierno a endeudarse para diferentes obras públicas, especialmente en carreteras y vías de comunicación, se daría lo que se llama la danza de los millones, lo que también impulsaría mucho más la economía y también la industrialización del país. Lo que en un inicio, durante el siglo XIX, concentraba la producción del café en Cundinamarca, Santander y Tolima, pasaría a ser en lo que se conoce el Cinturón Oriental, Antioquia, Eje Cafetero y Valle.
Tres ciudades de ese cinturón oriental competirían por controlar el comercio del café. Cali, por medio del ferrocarril del Pacífico y el puerto de Buenaventura. Manizales, por medio de un cable aéreo que lo conectaba con Mariquita, transportaban el café desde La Dorada por el río Magdalena o por tren hasta Barranquilla. Y Medellín, una pujante ciudad que se estaba industrializando rápidamente, especialmente con la industria textil y también con una de las primeras industrias que se daría gracias al café, las trilladoras masivas, que aglutinarían mucha, pero mucha mano de obra. Entonces, ya a finales de la década de los 20, la exportación de café colombiano llegaría al 10% de las exportaciones mundiales y Colombia se convertiría en el mayor exportador de café suave del mundo. Existen estimativos que de no haber sido por esa intervención del Estado brasilero en el mercado del café, Colombia habría dejado de percibir el 60% de sus ingresos por el grano. Pero los felices años 20 terminarían con la Gran Depresión de 1929. Una crisis que debilitaría mucho más el modelo de las haciendas que venía trabajando desde el siglo XIX y realzaría el modelo de parcelas, pues esas eran habitadas por las mismas familias, eran bastante recursivos y no había problema por la mano de obra, pues las familias eran la misma mano de obra. Esa crisis se superaría hasta 1933 y mientras tanto, en modo guerrero, la federación que había sido fundada en 1927 trabajaba con las uñas. En un principio, para sostenerse, había pedido la ayuda del gobierno colombiano con un subsidio, pero el Estado les dijo, para eso no hay plata. Y les propuso a cambio un impuesto recaudado con 10 centavos por cada saco de 60 kilogramos, que me va a meter este gasosiego, que le serviría para recaudar y comenzar a intervenir y mejorar las condiciones del mercado interno. ¿Cómo lo lograrían? Primero, estableciendo almacenes generales de depósito. Esos almacenes servirían para mantener en buenas condiciones el grano, comercializarlo de una mejor manera y también estableciéndolo con títulos de valor. Eso sería apoyado por el Banco de la República y por una misión extranjera proveniente de Londres. Como les había dicho, existían usuras y alteraciones en los precios. Se crearía un sistema de información que regularía en tiempo relativamente real para la época las condiciones de los precios y mejorar la comunicación entre sí. Una estandarización que propendería por mejorar la calidad del grano. Todas esas políticas se enfrentarían la sociedad de exportadores de café, que veía cómo la federación le iba quitando el campo que controlaban la exportación del grano desde un comienzo. Controlaban prácticamente entre solo los exportadores colombianos la mitad de esas exportaciones. Una serie de conflictos que a la final la federación terminaría ganando. Dado que las pequeñas parcelas, o más bien porciones de tierra dedicadas al café, menores o iguales a las 2 hectáreas, se equivalían a más de la mitad de la producción del café, eso llevaba a la conclusión de diferentes expertos como Nieto Arteta, a que el café había democratizado el país y se había generado una porción de clase media rural que garantizaría y estabilizaría la paz. Sí, que nada de nervios. ¿Qué tan cierto era eso? Bueno, realmente, aunque muchos se atrevían a decir que el café había logrado que no fuera necesaria una reforma agraria, el censo cafetero de 1932 demostraba por medio de un estudio de Antonio García que las condiciones de esa clase media eran bastante deplorables. Ese estudio concluyó que una familia promedio de 7 personas vive y duerme en la misma habitación, carece de agua el 50% de los casos y de agua corriente el 100%. No tiene letrina el 97% y en el 3% restante no es higiénica. No cultiva hortalizas el 93% y apenas se mantiene de una extensión promedio de 8 fanegadas.
aproximadamente, es decir, 5.12 hectáreas. El examen concluyó también que la ruta de las enfermedades tropicales es la ruta del café y la del pequeño cultivador sin recursos económicos. La anemia y el paludismo, como las endemias, tienen el marco de la geografía cafetera. Y no es mucho consuelo saber que era peor la situación médica y sanitaria de las familias de arrendatarios de haciendas cafeteras de Cundinamarca, Huila, Tolima y Norte del Valle. Una de las justificaciones de la Federación para intervenir con sistemas de información de precios era que el pequeño caficultor por mucho percibía el 50% del valor del grano. Y finalmente, en 1940, la Federación Nacional de Cafeteros añadiría otro eslabón a su cadena de poder: la creación del Fondo Nacional del Café. Y en ese mismo año comenzaría un periodo de estancamiento del cultivo del grano que coincidiría con hechos muy dolorosos para el mundo y para nosotros, colombianos. Y lo verán en el próximo capítulo de este canal, Memoria Colombia, el canal que lucha contra el olvido. Ahora con correo de contacto, página en Facebook, en la que verán más y más contenido para conocer y entender nuestra historia. Hasta pronto.